Soy Sebastián de nuevo y esta vez estás escuchando mi voz y al mismo tiempo estás viendo mi pantalla. No suelo grabarme mucho, y cuando digo no suelo grabarme mucho me refiero a que no suelo grabarme mucho en video, pero digamos que este ejercicio de montaje va a ser supremamente interesante porque vamos a poder estar viendo lo que sucede en una pantalla en la que vamos a montar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar el prólogo de este episodio de Cartagena Federal y luego vamos a hacer un ejercicio sencillo de montaje en Adobe Audition con una historia que es una suerte de detrás de los micrófonos del proceso de grabación de este episodio. Pero por ahora escuchemos el prólogo de este capítulo que se llama, como ya lo están viendo, El Saiyajin que nunca revivió. Cartagena Federal rememora en este episodio, a través de las voces de quienes lo conocieron, a John Jairo Sayas Díaz, el cantante más importante de la champeta y el Saiyajin que nunca revivió. Este es el tercer episodio de la primera temporada de Cartagena Federal, y nosotros decidimos hacer un perfil póstumo de este personaje que terminó siendo pues un ídolo de la champeta porque él a su corta edad, pues que él estaba muy joven cuando comenzó su carrera musical con la champeta, que es este género súper auténtico de Cartagena. Más de ustedes, estoy seguro de que más de uno de ustedes ha escuchado champeta. Él llevó la champeta fuera de las fronteras de Cartagena y de la costa y el Caribe. Fue a Estados Unidos, fue a Bogotá. Con él comenzó a sonar pues mucha champeta en el mundo, por decirlo así. Y nosotros quisimos hacerle un homenaje y escuchemos el primer eh, fragmento. El cielo resplandece a mi alrededor. Dragon Ball era un programa animado de televisión sobre las aventuras de Goku, un guerrero Saiyajin que estaba todo el tiempo protegiendo el planeta Tierra junto a sus amigos de otros seres que querían conquistarlo y exterminar a la humanidad. El punto es que en los 90, este anime de origen japonés se tomó las pantallas de miles de niños y jóvenes cartageneros, que después de ver la serie no podían dejar de emular usando su imaginación, por lo menos durante un rato, las cosas que hacían los personajes, que tenían superpoderes increíbles y estaban inmersos siempre en misiones épicas contra simios gigantes, alienígenas, armas biológicas, humanoides, robots, villanos chiclosos creados con brujería y otras cosas. Uno de los tantos propósitos de los protagonistas era buscar unas esferas que convocaban a Shenlong, un dragón gigante que concedía un deseo. En la mayoría de los casos el deseo era revivir a alguno de sus personajes, que morían con frecuencia en las peleas que libraban. Quienes veíamos el programa fantaseábamos con encontrar las 7 esferas, porque hacerlo significaba poder pedir vida eterna, dinero, algún superpoder, pasar matemáticas o, como era habitual, revivir a algún ser querido. El problema es que las esferas del dragón en realidad no existen. Por eso nadie las ha juntado para traer de vuelta a John Jairo Sayas, el Saiyajin que nunca revivió. Esto es Cartagena Federal, mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros. No pienses nada, solo escucha. Sueños hay en tu corazón. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en este programa de edición Adobe Audition, que yo tengo la versión CS6, pero cualquiera puede funcionar. Y en general, la mayoría de los softwares de edición de audio se parecen bastante. Entonces, digamos que con las lógicas que vamos a ver aquí, vamos a aprender, digamos que, sí, formas muy sencillas de montaje. Y en realidad el montaje de audio es, yo siento que una cosa bastante sencilla. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí estamos en Audition como él abre, normal. Y vamos a, primero, abrir los archivos que necesitamos para editar. Entonces, en este caso necesitamos, vamos a abrir, yo tengo ya una carpeta lista. En esta carpeta que se llama Audios Saya, y ustedes pues buscarán en sus diferentes equipos dónde es que están los audios que guardaron, y nosotros vamos a montar un relato en el que están las voces de Pedro, que es nuestro host habitual, de Elkin, que es nuestro ingeniero de sonido, y vamos a ponerle un track musical. Pero por lo pronto vamos solo a darle abrir. Ya saben, archivo, abrir, y le damos aquí, abrir.
La aplicación lo está leyendo. Y entonces aquí tenemos cada uno de los tres. Podemos escucharlos. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. ¿Cierto? Aquí ya escuchamos al primer personaje, que es nuestro ingeniero de sonido, Elkin, que dice que no se acuerda muy bien de un día, que ya vamos a ver qué día es. El día del que habla él es el día de la sesión de grabación del episodio del Saiyajin. Vamos a ver qué tiene Pedro por decir. Aquí vemos que el volumen de esto, porque estas son las ondas del sonido, están bastante grandes. Eso quiere decir que va a sonar muy duro. Escuchemos. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo... Ven que esta barra de acá abajo se pone muy roja. Eso sí que llega como hasta aquí. Eso no debería pasar. Entonces aquí lo que podemos hacer es dar doble clic. Esto lo selecciona todo. Y con esta rueda le bajamos el volumen un poco. De que ahí está bien. Escuchémoslo. Era que llegaba un tipo a decirme que me tocaba grabar de noche, que... Debería estar entre -12 y -6. Ahí está bien. Siento que igual está sonando un poquito duro. Veámosle otro tricito. Escuchemos. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Perfecto. Entonces, con estas dos voces que ya tenemos aquí completas, nos vamos a ir a una sesión multipista. ¿Cómo se crea? Que es en realidad donde realizaremos nuestro montaje, porque aquí lo que estamos viendo son los archivos en crudo, pero ya los tenemos en nuestro espacio de trabajo. Entonces, vamos a archivo y le ponemos nuevo, sesión multipista. Aquí me está llamando Elkin. Decline. Entonces, archivo, nuevo, sesión multipista. Y le ponemos ejercicio de montaje. Podemos guardarla donde queramos. Puede ser aquí mismo, en Audio Saya, ejercicio de montaje. Entonces, le damos a aceptar. Entonces, aquí ya estamos en nuestra sesión multipista. Aquí es donde realizamos el montaje porque nosotros montamos es con pistas. Pista 1, pista 2, pista 3, pista 4. Entonces digamos que la primera que vamos a montar va a ser, en nuestras pistas, va a ser la voz de Elkin. Y traigámosla completa. Le damos doble clic acá, luego doble clic acá completo. Clic derecho, insertar en multipista, ejercicio de montaje. Aquí, escuchemos. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. Traigamos ahora a Pedro. Entonces, aquí están las dos al mismo tiempo. Para escuchar una sola, o mejor dicho, para callar una sola, lo que podemos hacer es darle clic aquí en esta M, que le da silenciar. Esto funciona muy similar en cualquier otro software de edición. Y aquí muteamos. Entonces, muteamos las dos. Escuchemos la de Pedro. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces a nosotros todo nos sonaba bien. O sea, realmente para nosotros todo está bien mezclado, toda la música sonaba, la voz estaba bien grabada. Pero luego Elkin, que sí es ingeniero de sonido, se sumó al equipo. Y nos dijo básicamente como que no, muchachos, o sea, todo lo que ustedes creen que está bien de audio está mal. Y entonces, claro, yo comencé a ver era que llegaba un tipo a decirme que me tocaba grabar de noche, que me tocaba tener cuidado con los pops y tener cuidado con un montón de cosas, cuando en realidad yo no veía necesario nada de eso. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió.
Y entonces, claro, para mí grabar una voz en off era una cuestión muy sencilla. Yo ponía el micrófono, le daba rec y simplemente comenzaba a hablar y luego lo cortaba y lo pegaba. Pero es que ese capítulo también estaba quedando tan, pero tan bueno que sabíamos que era importante que quedara bien. De hecho, ese fue el capítulo que mandamos por primera vez al Simón Bolívar, que obviamente no nos los ganamos. Pero como que sabíamos que teníamos algo entre manos que había que tratar con cuidado. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos que hasta ahora. Y bueno, como que llegué, Elkin tenía puesta una mesita que funcionaba como mesita de noche, mesita de televisor, mesita auxiliar, como con una cobija de esas que usan los habitantes de calle en Bogotá, ¿cierto? Sobre esa cobija hay una interfaz gigantesca con cables conectados por todos lados. Y yo decía, men, pero ves, vamos a grabar una voz en off. Y man, no, espérate un momentico, déjame subir este colchón. Entonces le quitó el colchón a la cama, entonces me puso el colchón así detrás y entonces siéntate. Y yo comencé a hablar, pero no, pero acomódate la garganta, toma agua. Entonces grabamos frase por frase y él que me decía, no, repite esta frase. Y yo me iba desesperando, pero al final Elkin le dio play a eso y yo dije, wow. Ahora entiendo, o sea, ahora entiendo por qué tanta complicación. Y desde ese entonces ya como que yo confío ciegamente en el juicio de Elkin. Y si él dice que hay que ponerse un suéter en la boca para grabar una voz en off como lo estoy haciendo en estos momentos, yo lo hago. Este es el relato que vamos a cortar. Es la historia de una noche de grabación de la voz de un libreto, del libreto del episodio que escuchamos al principio de este video. Pero entonces, para saber exactamente qué cortar y qué no cortar, y esto lo estamos haciendo con, digamos, dos audios muy cortos y muy sencillos, ya escuchamos el primero, que es el de Pedro, ahora escuchemos el de Elkin. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo, en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos, había hecho un proyecto con dos compañeros de la universidad de diseño sonoro. Y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de las superficies de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces cuando Pedro me dice, pues, creo que fui yo el que le dije que grabáramos y que grabáramos en mi casa para yo tener algo de control sobre el audio, porque cada vez que ustedes grababan, a pesar de que teníamos como un micrófono, como que no quedaba bien. Entonces, nada, Pedro llegó a la casa y lo que hicimos fue quitar el colchón de mi cuarto, llevarlo a la sala y poner las cosas que necesitábamos como en una mesita, la interfaz, el micrófono, el iPad con el guión y una botella de agua para que Pedro fuera tomando agua y no se fuera cansando. Y creo que esa fue la primera vez que yo grabé algo con Pedro y pues ahí fue como cuando lo empecé de alguna manera a dirigirlo para que el audio quedara bien. Pedro siempre ha narrado bien, pero el audio no quedaba de la mejor manera posible porque de pronto al final ya estaba cansado o no tomaba agua en el proceso y se le escuchaba como lavaba, o de pronto empezaba las frases muy fuertes y las acababa muy débiles. Y fue chévere, pero pues también fue como un momento bien extraño porque yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso,
pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y, y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. Entonces, habiendo escuchado ya los dos audios, se nos hace mucho más fácil realizar el ejercicio de montaje, porque lo primero que nosotros podemos identificar, y por eso yo quería hacer también este ejercicio con dos relatos de prácticamente un mismo hecho, pero desde dos puntos de vista distintos, em, es que tenemos, digamos que, pluralidad de perspectivas de un episodio que ocurrió. Entonces, nosotros, y esto es en términos editoriales y no tanto técnicos, digamos que a mí me gusta mucho guiarme por los puntos comunes. Primero identificar los puntos comunes y los puntos divergentes en los dos audios. Entonces, aquí lo que acabamos de escuchar es que hay algo común y es el tema de la amistad, y hay otra cosa, pues entre ellos dos, y hay otra cosa común, y es, digamos que la forma en la que se arregló el estudio casero para grabar. Entonces, nuestro trabajo en estos momentos, y vamos a ponernoslo desde este instante, es transformar esto en una pieza de audio de entre 1 minuto y 1 minuto y medio, y vamos a hacerlo tal cual. Ustedes van a poder ir escuchando mis reflexiones a medida que voy cortando y montando, y vamos a ver pues de manera técnica cómo lo hacemos, digamos que con los comandos, pero yo siento que eso no es tan importante como las decisiones editoriales que uno toma a medida que monta. Entonces, escuchemos de nuevo. Y voy a hacer todo esto a tiempo real para que también, pues yo siento que es un ejercicio bastante más productivo hacerlo a tiempo real y ver cómo uno, entre comillas, se echa hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y escucha las cosas varias veces. Siento que es un ejercicio bastante más sincero que hacerlo, digamos que editado y cortado y que parezca un proceso muy limpio. Entonces vamos de nuevo. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, a mí me gusta cortar ahí porque ahí termina una idea. Entonces, aquí estamos con el cursor normal, como lo hemos tenido todo el tiempo, y utilizando la tecla R aparece esta cuchillita. Lo transformamos en una cuchilla, que es para cortar. Entonces, guiándonos por este cursor rojo que nos aparece aquí y que se acciona cuando le damos barra espaciadora. Entonces a nosotros todo nos sonaba bien. ¿Cierto? Vamos a ir atrás. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Cortemos esto hasta aquí. Al principio éramos solo Sebastián y yo no sabíamos nada de audio. Entonces a nosotros todo nos sonaba bien, o sea, realmente para nosotros todo está bien mezclado, toda la música sonaba, la voz estaba bien grabada, pero luego Elkin, que sí es ingeniero de sonido, se sumó al equipo y nos dijo básicamente como que no muchachos, o sea, todo lo que ustedes creen que está bien de audio está mal. Vamos a cortar aquí también. Me gusta que termina otra idea, porque entonces aquí... digamos que estos son dos partes de una misma idea, pero entonces fíjense que a medida que uno va cortando más, uno tiene más fragmentos para ir luego mezclando. Ya vamos a ver cómo, pero digamos que vamos a cortar aquí. Recuerden, R y aquí. Volvamos a lo que dice Elkin. Escuchemos a Elkin a pesar de que puede que no cortemos nada aún. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo, en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos, había hecho
un proyecto con dos compañeros de la universidad de diseño sonoro. Y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Bueno, digamos, aquí no hemos cortado nada, pero aquí ya yo estoy, por ejemplo, empezando a identificar que a pesar de que Elkin está hablando de que probó el método de colchones y almohadas y sábanas para un proyecto que no era precisamente la grabación del episodio, yo estoy empezando a ver que puedo utilizar ese fragmento de audio para hacer parecer que está escribiendo el episodio que estamos intentando contar. Entonces, tengamos esto aquí. Vamos de nuevo. Escuchemos a Pedro de nuevo. Nada de eso. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. Y entonces, claro, para mí grabar una voz en off era una cuestión muy sencilla. Yo ponía el micrófono, le daba rec y simplemente comenzaba a hablar y luego lo cortaba y lo pegaba. Pero es que ese capítulo también estaba quedando tan, pero tan bueno que sabíamos que era importante que quedara bien. De hecho, ese fue el capítulo que mandamos por primera vez al Simón Bolívar, que obviamente no nos los ganamos. Entonces, por ejemplo, yo siento que mucho de esto se puede ir. Entonces, cortemos hasta aquí. Digamos que puede quedárselo el Saiyajin. Y simplemente comenzaba a hablar y luego lo cortaba y lo pegaba. Pero es que ese capítulo también está... Y esa voz en off era la de... Y esa voz en off... Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una. Esto me gusta. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. Me gusta esto. La idea de que solo faltaba una voz que no estaba grabada. Entonces, si ven que lo que hemos ido haciendo de manera intuitiva es cortando los audios por ideas, sobre todo este de Pedro, está por ideas, entonces la idea es con estos bloquecitos individuales ir armando una narración plural. Continuemos. Y entonces, claro, para mí grabar una voz en off era una cuestión muy sencilla. A ver, regresemos. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Ahí acabo de hacer eso. Seleccioné esto aquí. Ah, bueno, para volver de la herramienta de la cuchilla, que es con la R, lo que podemos hacer es utilizar la tecla V y volvemos al cursor normal. Entonces aquí yo la seleccioné y con el botón de borrar, con el que uno borra texto, puede borrar un fragmento de audio. Y entonces, claro, yo comencé a ver era que llegaba un tipo a decirme que me tocaba grabar de noche, que me tocaba... Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. Listo, entonces hasta aquí, y si ven que entonces una vez uno va cortando es simplemente ir moviendo estas cosas como, digamos, como a uno le plazca. Yo siento que aquí cortando
este principio y pegando esta parte y habiendo quitado una buena parte de la grabación, de todas maneras no pierde coherencia narrativa. Entonces, yo siento que aquí también puede pegar bastante bien eh, esto que dice Elkin al principio, que es yo no me acuerdo muy bien de ese día. Entonces, escuchémoslo a ver. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. Entonces, por ejemplo, ven que Elkin aquí repite algo que dijo, o sea, yo no me acuerdo muy bien de ese día, no me acuerdo bien de ese día. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, dejar solo que lo diga solo una vez. Escuchémoslo otra vez. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... No me acuerdo muy bien de ese día. Entonces, aquí hay que hacer un corte bastante preciso. ¿Cómo vamos a agrandar esto? Lo que podemos hacer es, venimos aquí, tenemos el cursor y venimos a este separador entre pistas, podemos agrandar, súper intuitivo, y luego aquí, en acercar, podemos hundir la tecla más o podemos cliquear. Va poniéndose más grande, entonces agarramos el cursor. El capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No, pues yo no sé, o sea, yo no me acuerdo muy bien de... Ahí ya sé que va a decir, no me acuerdo muy bien de ese día. Entonces lo que puedo hacer, y esta es otra forma de cortar, yo puedo acercar mi cursor aquí y cuando aparece esa pequeña flecha con ese iconito rojo, yo puedo hacer esto. Lo selecciono y lo voy acercando hacia la línea roja. Ahí lo corté y rodémoslo hasta acá. Veamos. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos había hecho un proyecto con dos compañeros de la universidad de diseño sonoro. Y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de las superficies de mi cuarto con sábanas y almohadas. Perfecto. Entonces, fíjense que el montaje solito se va dando cuando uno está trabajando con dos clips. Porque entonces ya aquí Pedro hace un planteamiento, digamos que puede ser un planteamiento inicial de Sebastián y yo no sabíamos nada de audio, ¿cierto? Y luego dice, y me acuerdo que todas las voces de Cartagena Federal estaban grabadas menos una, que es la del episodio de El Saiyajin. Luego entra la voz de Elkin. Yo no me acuerdo muy bien de ese día y ya ustedes como espectadores están esperando que se desarrolle algo sobre un día. Y Elkin dice, pero de lo que sí me acuerdo es que yo había hecho un proyecto de diseño sonoro y lo que hicimos fue tapar las cosas con sábanas y almohadas y un colchón. Entonces podemos cortar aquí esto que dice Elkin. Recuerden, herramienta R, tecla R, que es para la cuchilla, y cortamos. Entonces, aquí ya yo lo que querría hacer es escuchar a Pedro diciendo o describiendo cómo es que Elkin transformó eso en un estudio. Entonces, como ya cortamos, y vamos a escuchar de nuevo a Pedro, pongámosle mute acá a Elkin, seleccionemos aquí esto, normal con su clic izquierdo. Ay, esto se rodó, qué pena. Pum, lo ponemos aquí. Entonces, a ver. Y entonces, claro, para mí grabar una voz en off era una cuestión muy sencilla. Yo ponía el micrófono, le daba rec y simplemente comenzaba a hablar y luego lo cortaba y lo pegaba. Pero es que ese capítulo también estaba quedando tan, pero tan bueno
que sabíamos que era importante que quedara bien. De hecho, ese fue el capítulo que mandamos por primera vez al Simón Bolívar, que obviamente no nos los ganamos. Pero como que sabíamos que teníamos algo entre manos que había que tratar con cuidado. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Entonces, fíjense que Pedro aquí habla de cómo para él era súper sencillo grabar una voz en off, pero yo siento que eso sobra sobre todo porque ya venimos escuchando a Elkin hablar de la forma en la que acondicionó un lugar para grabar. Entonces, y fíjense que aquí, más o menos por aquí, Pedro comienza a hablar de Elkin me dijo, ven a mi casa. Entonces, editorialmente lo que hacemos es que esta parte, clic izquierdo, se va con el botón de borrar. Es que vean, esto es muy sencillo. Audition es la tecla V para seleccionar las cosas, la tecla R para cortar cosas y uno va moviendo las cosas. Es cortar y mover, cortar y mover, cortar y mover. Entonces, de nuevo, rodemos esto hasta acá y escuchemos cómo suena. A ver, quitemos esto, ¿cierto? Entonces, vamos desde el principio. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos había hecho un proyecto con dos compañeros de la universidad de diseño sonoro. Y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Pero como que sabíamos que teníamos algo entre manos que había que tratar con cuidado. Entonces Elkin me dijo, no, espérate. Listo, entonces aquí sobra esa primera parte en la que habla Pedro de que sabíamos que teníamos algo entre manos que teníamos que tratar con cuidado, porque aquí venimos es a hablar de el acondicionamiento del estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como hicimos ahorita. Agrandamos aquí y una lupita. La lupita se acerca a donde esté la línea roja. Entonces, de nuevo. Bueno, dando clic aquí lo pueden mover más rápido. Entonces. Mi cuarto con sábanas y almohadas. Pero como que sabíamos que teníamos algo entre manos que había que tratar con cuidado. Entonces Elkin me dijo, no. Listo, entonces vamos desde entonces Elkin me dijo. Entonces vamos a hacer ese corte con mucho cuidado. Entre manos que había que tratar con cuidado. Cuidado. Hacemos lo de ahorita, de traérnoslo jalando. Y escuchemos cómo trae coherencia. Y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos que hasta ahora. Listo. Aquí hay otra idea. Me hice muy amigo de Elkin. Entonces, cortamos, ¿cierto? Y buscamos en el track de arriba que sabemos que existe el relato de cuando Elkin, como ya lo escuchamos, Elkin hablando sobre cómo afianzó su amistad con Pedro. A ver. Conocí a Pedro así, y fue chévere, pero pues también fue como un momento bien extraño porque yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy, muy extraña. Listo, entonces vamos desde yo conocí a Pedro, busquémoslo. Fue como un momento bien extraño porque listo. Entonces, estamos con
la herramienta de la lupa. Y fue chévere, pero pues también fue como un momento bien extraño porque Yo, que yo, el yo está más o menos por aquí. Cortemos. yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era un personaje, una persona muy, muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso. Eh, pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y, y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. Perfecto. Entonces, otro truco que podemos hacer para el montaje que ya vimos que es solamente cortar y mover, cortar y mover, cortar y mover. Esta parte que ya cortamos, este fragmento, en el que ya vimos que comienza la idea diciendo yo conocía desde hace muy poco tiempo a Pedro y termina diciendo y pues fue una cosa buena para afianzar nuestra relación y todo fue mucho más fácil. En vez de moverlo, podemos también darle clic derecho, copiar y entonces vamos a ver hasta a dónde es que lo queremos mover. Fría en la que solamente se comía arroz chino. Eh, Creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos, amigos, amigos que hasta ahora. Listo. Entonces recuerden, estamos trayéndonos este pedacito. Vamos a copiar y nos vamos a parar. Recuerden, es importante estar parado en cada una de las pistas. Entonces para pegarlo en este de acá arriba, si les damos acá copiar, podemos para pegarlo acá arriba y él se va a pegar donde esté la línea roja. Le vamos a dar aquí arriba pegar, miren que se puso, pero si yo hubiera querido pegarlo acá abajo, es clic izquierdo acá abajo, que se pone como gris claro, aquí clic izquierdo acá abajo, pegar. Pero no lo queremos acá abajo, lo queremos arriba. Entonces lo borramos y vamos a ver cómo trae coherencia desde el principio esto. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos había hecho un proyecto con dos compañeros de la universidad de diseño sonoro y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de las superficies de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos, amigos, amigos que hasta ahora. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era un personaje, una persona muy, muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso. Pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo dentro de este minuto y 54, minutos 53 segundos, ya tengo los dos, digamos que, cuestiones temáticas que pude identificar en términos editoriales, que es la técnica que se utilizó para grabar, es decir, los colchones, las sábanas, las almohadas, y el afianzamiento de una amistad. Podemos prescindir de esto porque hay una regla en el montaje y en el corte que a nosotros nos gusta mucho y es... porque se suele decir que menos es más y nosotros estamos de acuerdo con eso, pero nos gusta darle la siguiente vuelta de tuerca. Menos no es más, menos es menos y menos siempre es mejor. Entonces,
Yo siento que que podríamos prescindir de esta parte del relato de Pedro y que podríamos prescindir de esta parte del relato de Elkin, sobre todo porque recuerden, no es que sonara muy bien, porque esta grabación Elkin me la mandó yendo en un carro. Entonces uno tiene que también que jugar como con eso, con la calidad del audio de la persona que a uno se lo envía. Muchas veces puede que pase esto. Una mesita, la interfaz, el micrófono, el iPad con el guión y una botella de agua para que... Hay un sonido de carro atrás, entonces podemos prescindir. Lo seleccionamos, tecla de borrar. Entonces ya tenemos, digamos que nuestro montaje hecho. Vamos a, para verlo cómo se ve, valga la redundancia, podemos dar clic aquí, alejar del todo. Y ya tenemos nuestro contenido. Es la historia como la acabamos de escuchar. Para darle un poquitico más de picante, vamos a traer un poco de música. Recuerden que la tenemos acá en nuestro espacio de trabajo de cuando recién abrimos los archivos. Entonces, vamos a irnos acá, doble clic en música, doble clic acá para traerlo todo, clic derecho, insertar en multipista, ejercicio de montaje, y miren que quedó en la pista 3. Si hubiera quedado en otra pista sería nada más moverlo, ¿vale? Entonces, vemos que la canción está un poco bastante larga. Entonces, lo importante es ver dónde comienza. Podemos hacer que comience cuando Pedro termina la primera parte de su frase, que es esta. A ver. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una. Entonces, ahí la música está sonando muy duro. Pero para eso es esta línea amarilla que han visto aquí todo el tiempo. Y es para bajarle el volumen a las cosas. Aquí se lo subimos, aquí se lo bajamos. Volvamos a dejarlo en 0. Porque también uno se lo puede bajar aquí, en donde dice pista. Uno le baja. Entonces, miren. Pongámoslo en 0. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo de Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo, en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos, había hecho un proyecto con 2 compañeros de la universidad de diseño sonoro, y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos que hasta ahora. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso, pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación, y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. Listo. Entonces, aquí qué haríamos. Yo lo terminaría a los 2 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es, ya vimos cómo cortarlo de esta manera, clic izquierdo y nos traemos esto hasta acá. Ay, ¿qué pasó? Listo, nos traemos esto hasta acá y le damos aquí. Vean que ya quedó así tal cual. Y hay una manera de, digamos que, hacer que baje el volumen a medida que se va acabando, y es que entonces le damos aquí en esta línea amarilla, atrás, aquí,
clic izquierdo y sale un puntito, que eso se llama fotograma clave. Le ponemos otro clic izquierdo y él ya con 2 fotogramas claves, él se deja hacer esto. Ahí estamos bajando el volumen y aquí podríamos estar subiéndolo. Entonces escuchemos cómo suena de salida. Y de ahí en adelante todo empezó, creo que a fluir mucho más fácil. Esto es un ejercicio de montaje bastante sencillo, pero digamos que la idea es, de nuevo, ver que el montaje es tener un bloque grande, cortarlo en pedazos pequeños y empezar a acomodar para contar una historia. Entonces, vámonos a ver cómo quedó desde el principio, con los juegos de volúmenes que hicimos aquí, escuchando con nuestro computador prendido con los parlantes. Luego existen los ingenieros de sonido, que los ingenieros de sonido lo que hacen es darle pues una coherencia técnica a esto mucho más fuerte, pero escuchemos cómo nos quedó a nosotros. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo, en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos, había hecho un proyecto con 2 compañeros de la universidad de diseño sonoro. Y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces él sí me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos que hasta ahora. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso, pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. Luego cada quien podrá ser más o menos meticuloso con su proceso de corte. Digamos que uno podría cortar palabras repetidas. Podemos hacerlo, a ver, aquí cómo nos sale. Afianzar nuestra relación, de afianzar nuestra... Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso, pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y de ahí en adelante todo empezó creo que a fluir mucho más fácil. A ver, si quisiéramos cortar, podríamos, a ver, escuchemos esto desde el principio. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Listo, entonces aquí podemos R, ¿cierto? Cortamos. Entonces pues llegó este man a la casa y como a grabar y eso, pero pues también creo que fue como una manera... Entonces, por ejemplo, así. Aquí está. Y fíjense que no va a perder nada de coherencia narrativa. Peguémoslo. De amigos que hasta ahora. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Pero pues también creo que fue como una manera en que
de afianzar nuestra relación y de ahí en adelante todo empezó, creo que, a fluir mucho más fácil. Aquí podríamos mover el fotograma clave para que empiece a irse la música desde más antes. Entonces, habiendo terminado esto, digamos que este es nuestro producto final, en el que tenemos en la pista 1 una voz, en la que tenemos en la pista 2 otra voz y en la que tenemos en la pista 3 la música, y ya ustedes pueden jugar con lo que ustedes quieran. Aquí puede haber efectos sonoros en la pista 4 o en la pista 5, aquí pueden haber más voces, porque puede ser un podcast en el que hay 5 entrevistados. Puede haber de todo, realmente puede haber de todo, pero digamos que habiendo visto las nociones más básicas de esto en términos editoriales y técnicos, y luego ya cada quien va explorando. Yo recuerdo mucho que cuando a mí me enseñaron a utilizar Audition fue tal cual, de esta manera. Tienes algo grande, lo cortas, mueves y pones abajo música y subes y bajas volúmenes. Y yo siento que esa es como la forma más sencilla de interiorizarlo. Ya cuando digamos que está terminado, vamos acá a Archivo, Exportar, Mezcla multipista, Sesión completa. Y entonces aquí, ejercicio de montaje mezcla, vamos a ver dónde va a quedar guardado. Le damos aquí examinar, documentos, audios Saya, que es donde teníamos nuestra música y nuestras voces. Y vemos cómo se llama. A mí me gusta ejercicio de montaje mezcla. Le damos a aceptar. Voila. Bueno, también pues para guardar, siempre guardar, importantísimo. Y esto debimos hacerlo mucho antes. Archivo, guardar. Vamos a ver cómo nos quedó. Aquí está audio Saya, ejercicio de montaje. Le damos doble clic. Al principio de Cartagena Federal éramos solamente Sebastián y yo. Y Sebastián y yo no sabemos pues, nada de audio. Entonces, me acuerdo que ya todas las voces en off de Cartagena Federal estaban grabadas, menos una, cuando Elkin llegó. Y esa voz en off era la del capítulo póstumo del Saiyajin, el Saiyajin que nunca revivió. No me acuerdo muy bien de ese día. Lo que sí me acuerdo es que yo, en ese mismo apartamento donde vivía en Cedritos, había hecho un proyecto con 2 compañeros de la universidad de diseño sonoro, y lo que hicimos para hacer ese proyecto de diseño sonoro fue como levantar el colchón de mi cama y cubrir las ventanas y la mayor parte de la superficie de mi cuarto con sábanas y almohadas. Entonces Elkin me dijo, no, espérate, vas a venir a mi casa y vamos a grabar esto con seriedad. Yo hasta ese punto de la historia yo no era muy amigo de Elkin. Yo creo que esa noche nosotros intentando grabar esa voz en off en esa casa fría en la que solamente se comía arroz chino, creo que como que ese fue el momento en el que nos hicimos realmente amigos que hasta ahora. Yo conocí a Pedro hace muy poco tiempo y Pedro para mí era una persona muy extraña, muy diferente a cualquier persona que yo conocía. Pero pues también creo que fue como una manera en que de afianzar nuestra relación y de ahí en adelante todo empezó, creo que, a fluir mucho más fácil. Ahí nos quedó, y todo esto una historia detrás de el prólogo de este episodio de este podcast. Quédense con nosotros en este módulo de consejo de redacción, trucos y herramientas que necesitas para contar historias periodísticas en audio, trucos y herramientas que debes conocer. Gracias.